Le voy a pedir, ¿verdad?, que me acompañe ahí en su Biblia a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 18. Al hablar nosotros de la revelación, si regresan a la imagen, por favor. Al hablar nosotros de la revelación del anticristo, ¿verdad?, lo que queremos, lo que pretendemos ahí es, ¿verdad?, que la iglesia pueda saber, ¿verdad?, y estar preparada para este momento y para este tiempo. Amén. La palabra revelación, diga conmigo, revelación, significa sacar algo de detrás del velo. Entonces, el anticristo, ¿verdad?, como el diablo, el enemigo, todo en el reino de las tinieblas siempre busca estar oculto ante los ojos de las personas. La misma palabra de Dios enseña, ¿verdad?, que el diablo, que los demonios se presentan como ángeles de luz. Ese es el velo que ellos ponen para que la gente se engañe. La Biblia dice, ¿verdad?, que hay caminos al hombre que le parecen ser correctos, pero son caminos erróneos. De igual manera, el anticristo, ¿verdad?, es algo que ya se está moviendo en este tiempo en nuestro mundo, pero está, ¿verdad?, tras de un velo. Y nosotros como iglesia de Cristo tenemos que poder saber, ¿verdad?, qué es lo que hay detrás de ese velo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 en adelante, dice la palabra de Dios: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo, diga conmigo, el anticristo. Una vez más, diga el anticristo. Se refiere a una persona. Dice, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto, ¿verdad?, lo dice porque en el tiempo del anticristo es un tiempo, ¿verdad?, como nunca ha existido, ¿verdad?, la apostasía. Diga conmigo, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Una persona que creía en Cristo, pero que ahora dice que Cristo no es real. Apostatar, ¿verdad?, es negar la fe que uno tenía. Entonces dice la Biblia, eran de nosotros, salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Hay mucha gente, ¿verdad?, que usted los va a reconocer, usted los va a admirar porque son grandes predicadores de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay personas que usted los admira en su fe y dice la Biblia que en el tiempo del anticristo muchos de ellos, ¿verdad?, van a apostatar de su fe. Habiendo ellos declarado que Cristo estaba vivo, ahora van a decir que Cristo no ha venido, que todavía Cristo no ha venido. Amén. Fíjese que yo nunca había escuchado, nunca en toda mi vida cristiana, yo nunca había escuchado que un pastor dejara de ser pastor y se hiciera sacerdote católico. Siempre había escuchado al revés los testimonios. Escuchaba muchos testimonios de ex sacerdotes católicos, escuchaba testimonios de ex líderes, testigos de Jehová, mormones, de todas las religiones que usted quiera, que se volvían al cristianismo. Nunca había escuchado que sucediera al revés. Y hace varios meses atrás escuchaba el testimonio, ¿verdad?, de un pastor que se volvió sacerdote católico, ¿verdad? Yo me hacía muchas preguntas y una de ellas era, ¿verdad?, pues ¿cómo le hizo para poder venir y apartarse de su esposa? ¿Verdad? Porque yo sé que en el sacerdocio católico no les permiten estar casados. A esto es a lo que se refiere el apóstol Juan. Dice que muchos que eran cristianos van a apostatar de su fe. El verso 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Eso es lo que debe de hacer la iglesia cristiana. Conocer las cosas, tener un conocimiento, ¿verdad?, completo de todo lo que hay. La misma escritura dice que por falta de conocimiento la iglesia, el pueblo de Dios se pierde. Diga conmigo, se pierde. Entonces hay un montón de cristianos perdidos en el mundo porque se acostumbraron solo a ir el domingo a la pura alabanza y al puro mensaje. Y saliendo del culto, ¿verdad?, no empezaron a poder desarrollar una vida cristiana fuerte en la doctrina de la palabra de Dios. Ahora, acompáñenme ahí a Primera de Juan, capítulo 4, verso del 1 al 3. Estos dos son los pasajes bases de nuestra conferencia del día de hoy.
Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. Mire, si usted tiene la costumbre de subrayar su Biblia, lo puede hacer. Subraye esa palabra. Dice: probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu, toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Toda persona, ¿verdad? Al hablar sobre temas religiosos, ahí nosotros vemos claramente cuál es el espíritu que hay en una persona. Mire, yo siempre se los he dicho que la mayoría de la gente no tiene ningún problema en creer en Dios. Usted sale allá afuera al mundo y les pregunta a la gente si creen en Dios. Todos creen en Dios. Hay hasta personas, ¿verdad? Como les he insistido, que andan hasta matando personas en nombre de Dios, ¿verdad? Hay personas que van a asesinar a otro y dicen: Dios mío, ayúdame y guárdame y que no me puedan agarrar a mí. Y hasta se persignan y andan quitando la vida en nombre de Dios. El problema siempre ha sido, ¿verdad?, la creencia en Jesucristo. Ese siempre ha sido el problema de muchas personas, el negar a Jesús como Señor y como Rey. El negar a Jesús. Entonces, cuando una persona viene con usted y dice: no, sí, yo creo en Dios. Disculpe, ¿usted cree en Jesús? No, sí, mire, yo creo en Dios. Por eso, ¿pero cree en Jesús? Ah, sí, Jesús fue un hombre así, buena onda, así, un gran hombre que hizo buenas obras. No. ¿Usted cree que Él es Dios? No, yo no creo en eso. Dice la Biblia: ese es el espíritu del anticristo. Amén. Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa, es lo que les estoy diciendo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y diga conmigo, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Diga conmigo, que viene. Y que ahora ya está en el mundo. Les estoy hablando aproximadamente de hace 1900 años atrás, que el apóstol Juan dice: el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Dos cosas que tenemos que tener clara. Una es el espíritu del anticristo y otra es la persona del anticristo. Son dos cosas muy diferentes y es lo que vamos a ir viendo a través de este estudio. Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra anticristo? La primera palabra, anti, significa en contra de, y Cristo, ¿verdad?, el Hijo de Dios enviado al mundo. Entonces, esta palabra anticristo significa en contra del Hijo de Dios enviado al mundo. Esto es lo que el espíritu del anticristo va a hacer, ¿verdad? Un ataque en contra hacia todo lo que es y lo que representa Jesucristo, ¿verdad?, para la iglesia. La revelación de todas las cosas, ¿verdad?, a la vida cristiana no viene por una conferencia. La revelación de todas las cosas a la vida de un cristiano viene por la comunión con el Espíritu Santo. Usted puede tomar todas las conferencias que usted quiera. Usted puede tomar todos los cursos que usted quiera. Si usted no tiene una buena comunión con el Espíritu Santo, por más que le explique, usted va a decir: no entendí nada. Al final no entendí nada. Hablaron de muchas cosas en la iglesia, pero no entendí nada. Una persona que tiene una comunión con el Espíritu Santo, dice la Biblia que este es el que le va a revelar todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. Eso es lo que buscamos, ¿verdad?, con esta conferencia. Su propósito es que podamos tener las bases bíblicas y escatológicas para poder saber los tiempos que vienen por delante. El libro del Apocalipsis, ¿verdad?, es el libro de las revelaciones de los últimos tiempos. Tiempos, grábese bien esto, tiempos para los cuales la iglesia de Cristo ya no va a estar en la tierra. Cuando empiecen a suceder todos los cumplimientos de las profecías del Apocalipsis, la iglesia de Cristo ya no va a estar en la tierra. El Apocalipsis es una revelación para que nosotros podamos saber qué es lo que nos va a acontecer si no tenemos una comunión fuerte con Dios, con su Espíritu, y nos quedamos en esta tierra al tiempo de gran tribulación. La Biblia dice, ¿verdad?, que Cristo va a venir y que cuando Él venga, Él va a encontrar, dice, 5, ¿verdad?, vírgenes, dice, que pudieron siempre mantener una buena comunión con Dios.
y que están preparados y listos para ser tomados, pero otros se van a quedar en este lugar y ahí, dijo él, va a ser el lloro y el crujir de dientes de muchos. Va a haber confusión en muchos, decir, Señor, yo hablaba en tu nombre, yo predicaba en tu nombre, yo hasta cantaba, dirigía en la iglesia las alabanzas, ¿y por qué me quedé en esta tierra? Por eso insisto, toda la revelación del Apocalipsis no es para la iglesia, sino es para lo que va a suceder después que la iglesia de Cristo sea tomada. Cuando la iglesia de Cristo sea tomada, entonces viene el cumplimiento de un montón, ¿verdad?, de profecías que son para ese tiempo. Amén. La profecía de la manifestación del anticristo es para ese tiempo. Es para el tiempo cuando la iglesia ya no está. Ahorita lo vamos a ver más profundamente. Entonces, el anticristo tendrá 2 manifestaciones. ¿Cuántas manifestaciones? 2. La primera es en un espíritu demoníaco que se mueve sobre el mundo. Esto significa, ¿verdad?, un espíritu que influye todo este mundo para ir en contra de Cristo. Va a haber un espíritu que va a empezar a influir a todo este mundo, a todo este planeta, a cada nación, lo va a empezar a influir para ir en contra de Jesucristo. Amén. ¿Cómo se hace presente Cristo en la tierra? A través de la iglesia de Cristo. No importa el nombre de la iglesia, no importa si la iglesia se llama la iglesia del Señor o cualquier otro nombre que tiene una iglesia. Si la iglesia es la iglesia de Cristo, es una iglesia que cree que Cristo, como dice ahí el apóstol Juan, vino en carne y que entregó su vida para perdón de nuestros pecados, todo eso es el cuerpo de Cristo. No importa en qué nación esté, en qué país, en qué lugar esté, en qué continente esté, todo eso es la iglesia de Cristo. Amén. ¿Sí me sigue hasta aquí? Entonces la Biblia dice, ¿verdad?, que para toda la iglesia de Cristo va a venir un espíritu que va a empezar a influir, ¿verdad?, sobre todo este mundo. Este espíritu tiene como propósito influir en toda estructura creacional. Esto lo debe de tener usted muy claro en su corazón. ¿Cuál es el propósito del espíritu del anticristo? Es influir en toda la estructura creacional de Dios en la tierra. Que todo el mundo hable en contra de Dios. Que todo el mundo empiece a hablar, en contra de Cristo. Ese es el propósito del espíritu del anticristo. Que los animales empiecen a negar a Cristo. Que las plantas empiecen a negar a Cristo. Que la humanidad empiece a negar a Cristo. La Biblia dice, toda la creación alaba y adora a Dios. Alaba y adora a su Señor. Entonces eso es lo que van a empezar a enseñar. Eso es lo que va a empezar a influir. Y si usted se da cuenta, el día de hoy, hay más influencia a nivel mundial que hace mucho tiempo atrás para que la gente niegue a Cristo. Usted levanta su mano y usted dice, yo soy presidente de una nación. Eso no ha existido y eso lo vamos a ver más adelante. No falta en que empiece a levantarse, aunque usted empiece a escuchar que se levante el primer presidente de una nación homosexual. No tarda en que se presente a un presidente así. Que toda una nación empiece a ser influida, ¿verdad?, a través de este espíritu, de este demonio de homosexualismo. El homosexualismo no es algo que viene en los genes, no es nada, ¿verdad?, que tenga que ver con la creación de Dios. La palabra de Dios enseña en el libro de Ezequiel que es un demonio llamado Lilith. ¿Cómo se llama? Lilith, con T al final. Este es un demonio que entra en el hombre y le hace pensar al hombre que es una mujer. Es un demonio que entra en la mujer y le hace creer a la mujer que es un hombre. Este es un demonio y no es, ¿verdad?, algo que ya viene en los genes, algo con lo que nací, no es una inclinación, no es algo que heredan los padres ni los, ¿verdad?, antepasados. Es un demonio que está influyendo en todo, en muchas partes. Hasta ahorita, en total hay 14 naciones que han aceptado el matrimonio entre personas homosexuales. Hombre con hombre y mujer con mujer. Hay 14 naciones que ya dijeron, nosotros estamos de acuerdo en que eso se mueva. Eso es lo que va a empezar a suceder. Todo ese tipo de cosas que en la Biblia nos muestra que son abominables para Dios, todas esas cosas que niegan que haya un Salvador y que se puede vivir una vida desenfrenada como uno quiera, son las cosas que van a empezar a tomar fuerza. Y va a llegar el momento, al punto, ¿verdad?, como lo estamos viendo, donde la gente se le va a hacer muy normal las cosas de pecado. Van a decir, no hay ningún problema. Todos tenemos, ¿verdad?, la libertad de poder hacerlo. ¿Qué no vino para eso Cristo?
para traernos libertad. ¿Ha escuchado usted un montón de gente que toma licor y dice que Jesús tomó vino? ¿Sí me explico? Y a eso es a lo que nos referimos. Eso es un espíritu que empieza a influir a la persona, a decirle hay que ir en contra de todo lo que Cristo es. El espíritu del anticristo pelea en contra de la iglesia. Amén. Antes de la venida de Cristo. Ahorita Cristo no ha venido. ¿Cuántos decimos amén a eso? Ahorita usted y yo como iglesia nos vamos a enfrentar a este espíritu. No sé si algunos de ustedes vieron 21 cristianos que fueron decapitados por creer en Cristo, ¿verdad? Hubo 21 personas que fueron decapitadas por eso. Hay muchas iglesias, ¿verdad?, que están siendo quemadas, que están siendo destruidas. Hay muchas familias que están siendo perseguidas con el propósito de que la gente niegue su fe en Cristo. Que la gente diga Cristo no existe, no es real, ¿verdad? Ese es el espíritu que se está moviendo y está tomando mucha fuerza. Amén. Entonces, a la iglesia de Cristo, no importa la denominación, insisto en eso, a la iglesia de Cristo le toca pelear contra el espíritu del anticristo. Entonces, leíamos ahí en Juan, ¿cuál es la manifestación del espíritu del anticristo? Que niegan a Jesús como Dios. Amén. El personaje, hablando, ¿verdad? El personaje, la persona del anticristo, ¿verdad? Esa no va a pelear contra la iglesia, esa va a pelear contra los judíos, contra la nación santa, en una batalla llamada la batalla del Armagedón. Ahorita vamos a ir profundizando en eso. La segunda manifestación es una persona. La primera dijimos que era un espíritu y la segunda es una persona. Esta persona aparece después del rapto de la iglesia. Esta persona va a aparecer después del rapto de la iglesia. La iglesia de Cristo va a ser raptada, ahorita lo vamos a ver también más adelante, y después de que esto suceda, después de este acontecimiento, entonces se va a presentar y se va a mostrar la persona del anticristo. Hay muchas personas que han dicho, ¿verdad? Usted puede encontrar muchísima información en internet. Hay un pastor que dice, usted no debe de creer todo lo que encuentra en internet, ¿verdad? Hay un pastor que dice, internet es un pizarrón grande para que todo escriba lo que quiere escribir ahí. Entonces usted no puede creer que todo lo que está ahí, ¿verdad? Eso es cierto. Hay gente que en mucho tiempo atrás dijo que el anticristo era Hitler, dijeron que el anticristo era Juan Pablo II, dijeron que el anticristo era Bush, dijeron que el anticristo, un montón de personas se lo han atribuido, ¿verdad? Cuando la iglesia de Cristo todavía está en esta tierra. Uno de los tiempos que va a marcar la venida del anticristo, ¿verdad? Es que ya la iglesia ya no está en este lugar. Amén. Entonces su propósito, será un hombre que tendrá el poder de hacer milagros, de hacer señales. Esto, ¿verdad?, es lo que mayormente va a confundir a la gente que va a seguir al anticristo, que van a ver en él milagros y señales como lo dice la palabra de Dios. Su propósito será reunir el mayor poder posible y querer destruir a los santos de Dios, a los judíos. Amén. No a la iglesia, sino a la nación, ¿verdad?, judía. El espíritu del anticristo pelea contra la iglesia. El personaje del anticristo va a pelear contra la nación santa. ¿Sí está conmigo hasta ahí? En la Biblia, el anticristo, esto anótelo, esto es muy importante para que usted no se confunda. El anticristo, la bestia o la cuarta bestia es el mismo personaje. Cuando usted lee en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, que es donde más se toca el tema del anticristo, cuando usted lee, ¿verdad?, en estos pasajes, la palabra anticristo, la bestia, ¿verdad?, o la cuarta bestia, se está refiriendo al mismo personaje. El anticristo, ¿verdad?, es una persona que subirá al poder al final de los tiempos y reclamará ser Jesús, que ha venido por segunda vez. Recordemos que la segunda venida de Cristo va a tener dos manifestaciones. ¿Cuántas manifestaciones? Cristo vino la primera vez, vino a este mundo y nació a través de una mujer virgen, de María la Virgen. Ella es la mamá de Jesús, no la madre de Dios. La mamá de Jesús hombre, el Hijo del hombre. Amén. Ella es, ¿verdad?, la mamá de Jesús. Jesús tuvo esta primera venida. La Biblia dice que Él estuvo, ¿verdad?, viviendo en la tierra durante 30 años antes de ser llamado al ministerio. Cuando Él estuvo en el ministerio duró 3 años y medio. ¿Cuánto? Ese dato anótelo, porque ahorita lo vamos a ver más adelante cómo cobra importancia el poder saber eso.
Su ministerio duró 3 años y medio. Él murió, ¿verdad?, a mano de los romanos, de los fariseos que lo entregaron a ellos. Fue crucificado y dice la Biblia que resucitó al tercer día. Cuando él resucitó, la Biblia dice que él se apareció a un total de 500 personas aquí en la tierra. ¿A cuántas personas? 500 personas daban testimonio de que pudieron ver a Cristo resucitado. Él estuvo con esas 500 personas durante 40 días. Después de esos 40 días, dice la Biblia que él fue tomado por 2 ángeles y a los ojos, a la vista de todos los que estaban ahí, él fue llevado al cielo. Los que estaban ahí empezaron a llorar, Hechos capítulo 1, empezaron a llorar y los ángeles, ¿verdad?, les dijeron, ¿por qué están tristes? A este mismo que ven irse, también le van a ver venir, regresar vestido en gloria. Esa es la segunda venida de Cristo. ¿Esa es la segunda venida de qué? De Cristo. Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 y 17, si me sigue por favor ahí en este pasaje, pónganme ahí el pasaje por favor. Bueno, léalo ahí en su Biblia. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, vamos a hacer aquí una pausa. Hay varios turnos de resurrección. Amén. Este es el primer turno de resurrección que va a haber. Dice ahí, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Todo familiar suyo o todo cristiano que haya muerto, ¿verdad?, antes de la venida de Cristo, todo pariente que haya fallecido, ¿verdad?, primero ellos van a ser resucitados. Cuando Cristo venga, ellos van a ser resucitados, van a ser los primeros que van, ¿verdad?, a ser tomados. Todos los muertos en Cristo van a resucitar. Por muy fuerte que suene, si una persona murió y no recibió a Cristo en su corazón, él no va a resucitar y usted no lo va a poder ver ahí en el cielo. Amén. Los muertos, dice ahí la palabra, los muertos en Cristo, son los que van a resucitar primero. Después de eso, ¿verdad?, dice la Biblia, los que son los cristianos que estén vivos van a ser tomados y va a venir, ¿verdad?, el día del rapto, donde dice la Biblia que la gente va a empezar a tener una gran confusión en todo el mundo, porque de repente va a estar usted parado ahí, ¿verdad?, en su trabajo, en su coche, en muchos lugares, ¿verdad?, y de repente va a desaparecer. Y la gente se va a empezar a preguntar, ¿dónde está? Aquí estaba hace un momento, y la gente va a empezar a tener confusión. Amén. Después de eso, ¿verdad?, va a venir un tiempo de tribulación, un tiempo de gran tribulación. Después del tiempo de gran tribulación viene la batalla, ¿verdad?, entre Cristo y sus santos contra el anticristo y todas las naciones que están con él en contra de la nación judía. Amén. Cuando todo eso termine, dice la Biblia que después de ese tiempo van a ser resucitados ellos. Perdón, me adelanté. Después de eso van a ser resucitados los decapitados. Apocalipsis capítulo 20. Los decapitados por el nombre de Cristo. Todos los cristianos que se queden aquí en la tierra y que quieran comprar y que quieran comer y que quieran trabajar y no tengan la marca de la bestia, ¿verdad?, van a ser tomados, les van a dar una oportunidad para que nieguen a Jesús. Es lo que estamos viendo ahorita en el pueblo de los musulmanes. Les van a dar una oportunidad para que nieguen a Cristo y se dejen marcar con la marca de la bestia. Amén. El que no quiera hacerlo y se niegue a eso y permanezca en su fe y diga, yo soy cristiano y yo no niego a Cristo, dice la Biblia que lo van a decapitar, le van a cortar la cabeza. Esos decapitados, ¿verdad?, Apocalipsis capítulo 20, dice ahí Juan, yo vi, dice, subir a los decapitados, ¿verdad?, por el nombre de Cristo. Van a pasar por un sufrimiento muy terrible ese tipo de cristianos. Por eso es que la labor de todo pastor es preparar a la iglesia para que nadie se quede, ¿verdad?, para ese tiempo. Amén. No importa cuánto yo le insista a usted que usted se consagre y viva una vida en santidad para con Dios. Si usted no decide hacerlo y quiere vivir una vida, ¿verdad?, a medias para con Dios, ¿verdad?, pues suena feo lo que le voy a decir, pero es cierto, ¿verdad? Probablemente cristianos así se queden en esta tierra. Y eso es lo que queremos. Dios nos guarde y nos libre a todos de poder caer en eso. Amén.
Bueno, verso 17, 1 Tesalonicenses capítulo 4, leímos el verso 16, verso 17, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente. Ese es el rapto de la iglesia. Juntamente con ellos, ¿a dónde? En las nubes. Seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa, queridos hermanos, es la venida de Cristo no visible. No visible, nadie le va a ver. La misma palabra Dios dice, Él va a venir como ladrón por la noche, donde nadie le va a ver. Amén. ¿Sí va conmigo hasta aquí? ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque dijimos hace un momento que el anticristo va a aparecer y va a decir, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy Jesús. Él va a aparecer y va a empezar a decir esto. Entonces, todo esto es una falsedad. ¿Por qué? Porque para empezar, cuando Cristo venga, va a venir, ¿verdad?, de una manera que no va a ser vista y va a venir por la iglesia. Amén. La segunda vez que Cristo regrese en su segunda venida, Apocalipsis capítulo 1, verso 7, dice, he aquí que viene con las nubes. ¿Que viene con qué? Con las nubes. Si usted pone su atención, regrésenme el verso 4:17 de Tesalonicenses. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿a dónde? En las nubes. Apocalipsis, el que sigue. Dice ahora, y he aquí que viene con las nubes. La palabra original, ¿verdad? Y es con los que fueron arrebatados en las nubes. Cuando Cristo regrese, ¿verdad?, esta segunda venida va a ser visible. Dice ahí, y todo, diga conmigo, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones. ¿Verdad? Lamentarse, decir, hijo, le pusimos nuestra fe en quien no debíamos. Verdaderamente Él era el Cristo y nosotros nunca lo creímos. Vivimos una vida religiosa, vivimos una vida defendiendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nunca vivimos una vida consagrada a Cristo. Entonces esto es lo que dice la palabra de Dios que va a suceder. La aparición del anticristo va a ser una copia negativa de la segunda venida de Cristo, con el propósito de confundir y engañar a la humanidad. Hay muchos cristianos que si usted les dice, mire, allá en tal lugar está un hombre haciendo señales y milagros y dando palabra profética, y salen corriendo para allá. A ver qué me va a decir a mí. Dijo el apóstol Pablo, tenemos la palabra profética más segura, y esa es la Biblia. Usted no necesita andar buscando palabras proféticas, porque ese es el problema de muchos cristianos que tienen comezón de oído de andar escuchando cosas que Dios no tiene para ellos. Y por eso es que después caen en confusión. Amén. Después caen en confusión. ¿Usted quiere palabra de Dios? Cada semana se le da bastante palabra de Dios en la iglesia. Abra su Biblia y ahí usted va a tener bastante palabra de Dios. Entonces, uno de los problemas, ¿verdad?, que tiene la iglesia, por lo cual va a ser confundida, es que todos siempre andan corriendo en busca de señales y milagros. A Jesús le dijeron, te vamos a creer que tú eres el Cristo si haces señales y milagros. Jesús les dijo, aunque las haga, no me van a creer. No me van a creer. Entonces no son las señales ni los milagros los que hacen, ¿verdad?, manifestar o mostrar el poder o que algo es de Dios o no es de Dios. Los demonios, queridos hermanos, también hacen señales y milagros. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el momento cuando Moisés se presenta con Faraón y Dios le dijo, a través de la vara que tienes en tu mano te voy a dar, ¿verdad?, señales para que todos crean que estoy contigo? Dice la Biblia que Moisés tiró su vara y su vara se convirtió en una serpiente. Y el mismo Faraón mandó a llamar a todos sus brujos que estaban ahí con él y también tiraron, dice, 3 de ellos tiraron sus varas y también se convirtieron en serpientes. El mismo milagro que hizo un hombre de Dios, también lo hizo un hombre que no era de Dios. Por eso es que usted no puede basar su fe en señales y milagros. Yo quiero irme a esa iglesia porque en esa iglesia hacen señales y milagros. No. La Biblia dice, ¿cuál es la manera para poder estar firme en una iglesia?
la Biblia dice, las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. No importa, ¿verdad?, qué es lo que se haga, importa que podamos ser obedientes. Apocalipsis capítulo 19, vamos a leer varios pasajes. Véalos conmigo aquí en la pantalla, vaya anotándolos y ahorita explicamos todo esto. Recuerde que el punto en el que estamos ahora es que la aparición del anticristo va a ser una copia negativa de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 19, verso del 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Cómo se llamaba? Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas. Eso anótelo, por favor, porque ahorita vamos a ver que cuando aparezca el anticristo, él va a aparecer también con estas mismas señales. Había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre. Número 1, muchas diademas. Número 2, vestido, ¿verdad?, con ropas teñidas en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Número 3, el nombre. Verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, hablando de la iglesia, ¿verdad?, que ya se fue con Cristo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Cuando sea la aparición de Cristo, donde todo ojo le verán, que Él venga, dice, con sus nubes, se refiere a la iglesia. Dice, todos le seguían a Él en caballos blancos. Verso, donde voy, perdón, ya hasta me perdí aquí. 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos sabemos de quién está hablando aquí, ¿verdad? Está hablando de Jesucristo. Verso 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Esto es una palabra profética. Lo que significa el verso 17 es que va a haber un ángel que con la sequedad, con el calor del sol, va a herir mucha parte de la tierra. Se van a secar lagos, se van a secar ríos, va a haber escasez de agua y mucha mortandad. Y dice la Biblia que las aves del cielo se van a reunir en esas naciones para poder comer tantos cuerpos de animales y personas muertas por falta de agua. Verso 18. Para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, era lo que le decía, mire, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, el anticristo, verso 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. A esto es lo que se le conoce como la batalla del Armagedón. Verso 20. Y la bestia fue apresada. ¿Qué le pasó a la bestia? Fue apresada. Y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, la marca del anticristo. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los que fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Entonces el verso 21, voltea a ver aquí por favor, dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Todos sabemos que cuando Juan, ¿verdad?, el apóstol Juan tiene esta imagen, la aparición de Cristo, cuando él dice: yo vi a Cristo, dice, vi sus ojos como llamas de fuego y vi que de su boca salía una espada. Esto es la palabra de Dios. Amén. No la Biblia, no este libro que usted y yo tenemos, es la palabra de Dios.
Entonces la Biblia dice que estas personas que se dejaron marcar por la marca de la bestia van a ser juzgadas por la palabra de Dios. Por esa palabra dice que van a ser juzgadas. Si usted se da cuenta, la bestia, el anticristo, ¿verdad?, y el falso profeta, ellos no van a tener un juicio. Dice, ellos fueron apresados y de una vez fueron lanzados a un lago de fuego. Pero todos aquellos que se dejaron marcar por la marca de la bestia, dice la Biblia que estos sí van a tener un juicio. A ellos sí se les va a hacer un juicio. A todos aquellos que apostataron de su fe, a todos aquellos que negaron a Jesús, a todos aquellos que se volvieron de su fe en Cristo, se les va a decir por qué razón ellos van a ser lanzados al lago de fuego. El lago de fuego, queridos hermanos, no es para la humanidad, es para el diablo y todos sus demonios por haberse rebelado contra Dios. Y todo ser humano que decida voluntariamente rebelarse contra Dios, su final es el lago de fuego. Amén. Sin intención de querer espantarlos ni asustarlos, sino que usted pueda conocer la verdad. Amén. Fíjese bien, todo esto va a ser la aparición de Cristo. Ahora, vea usted, estamos en Apocalipsis capítulo 19. Vamos a ir unos capítulos atrás, que es cuando aparece el anticristo y se va a dar cuenta que va a aparecer con las mismas señales que vemos aquí que apareció Jesús. Apocalipsis capítulo 13. Vaya conmigo, por favor, ahí. Apocalipsis capítulo 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar todos juntos, ¿qué subió del mar? Una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos tenía 10 diademas. ¿Se acuerda que hace un momento veíamos que Cristo traería 10 diademas? Dice, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Se acuerda que decía que Cristo vendría con un nombre fiel y verdadero? Y este va a traer un nombre blasfemo. Verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, Satanás, esto quiero que lo tengan bien claro, Satanás no es el anticristo. Amén. Satanás es Luzbel, es un ángel, es un arcángel caído. Él es el diablo. En la Biblia se le conoce como Satanás, el diablo, el dragón o la serpiente antigua, el engañador y mentiroso. Esos son los nombres que la Biblia le da a Satanás. Amén. Satanás no es la bestia ni tampoco es el anticristo. Dice aquí, Satanás hablando dice, y el dragón le dio poder y su trono grande autoridad. ¿A quién se le dio autoridad sobre la tierra? A Satanás. Él es el príncipe de este mundo. ¿Quién está sentado en el trono de este mundo? Es Satanás. Ahora, ¿de dónde tomó Satanás esa autoridad? De la muerte. La muerte, ¿verdad? Es un demonio, es una entidad, ¿verdad?, femenina que tenía la autoridad sobre la tierra, y cuando Satanás, ¿verdad?, aparece en la tierra, la autoridad se le entrega a él. Y a él se le nombra el príncipe de este mundo. ¿Quién tiene la autoridad sobre este mundo? La tiene Satanás. Sobre el mundo. No sobre la tierra, no sobre el globo terráqueo, sobre el mundo, sobre lo espiritual. A lo que la Biblia llama el mundo, el reino de las tinieblas, el dominio de todos los demonios. Amén. Yo espero, ¿verdad?, que vaya conmigo. Si le van surgiendo preguntas, ahí anótelas, porque sé que este es un tema bastante profundo. Entonces, dice que Satanás le entregó al anticristo el poder y la autoridad para que ahora él pudiera venir y establecer un reino sobre esta tierra. Verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos que el Hijo de Dios iba a ser, ¿verdad?, herido en su costado. Y eso fue lo que le pasó al Hijo de Dios. Entonces, para que la gente crea que el anticristo es el Mesías, dice la Biblia que él va a sufrir una herida grave, terrible de muerte. ¿Y cuál va a ser el asombro para muchas personas que van a ver que se va a recuperar de esa herida? Y entonces ahí la gente va a decir, se está cumpliendo la profecía del libro de los Salmos. Verdaderamente este es el Cristo.
Entonces, hasta aquí en resumen, ¿verdad? Primero se va a manifestar el reino del anticristo. Amén, que es en el cual ya nosotros vivimos. En el mundo, ¿verdad? Cada vez está cobrando más y más y más fuerza el espíritu del anticristo. Entonces, ¿qué es lo que el espíritu del anticristo quiere? ¿Verdad? Es que todas las naciones empiecen a negar que Cristo es Dios. Amén. El espíritu del anticristo irá, ¿verdad?, tomando fuerza en las naciones. Habrá una unidad de 10 naciones poderosas. Ahorita lo leímos, ¿verdad?, así de rápido. Ahorita le voy a mostrar más adelante que dice la Biblia que esta bestia que se levantó del mar tenía 10 cuernos en su cabeza. Cada uno de sus cuernos representa a una nación. Vamos a ir viendo eso más adelante. Amén. 10, ¿verdad?, naciones. De esas 10 naciones, es de donde va a surgir la persona del anticristo. Ninguna nación del continente americano va a entrar dentro de esas 10 naciones, ¿verdad? Porque mucha gente dice que el anticristo va a salir del presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Ya se lo andaban atribuyendo hasta al presidente de Venezuela, ¿verdad?, que falleció, a Hugo Chávez, ¿verdad? Y entonces, no va a haber ninguna nación de este continente que tenga parte en la unión de estas 10 naciones poderosas. Amén. Entonces, esto, lo único que va a hacer, hermanos, la aparición del reino del anticristo, la aparición del anticristo, lo único que va a hacer no es que el mundo se olvide de Cristo. Al contrario, va a hacer que la venida de Cristo sea más pronta. Amén. Lo mismo le pasó a Satanás, ¿verdad? Él pensó que en la cruz él estaba terminando con el Hijo de Dios, y lo único que hizo fue, ¿verdad?, hacer que el reino de Dios se estableciera con más fuerza sobre la tierra. Amén. Entonces, hay muchas personas que dicen el anticristo ya apareció. Si el anticristo ya apareció, significa que usted y yo nos quedamos después del rapto. Pero Dios nos guarde de eso. Amén. Si el anticristo ya hubiera aparecido, entonces usted y yo nos quedamos después del rapto, ¿verdad? Pero eso no es así. Cuando el anticristo aparezca, usted y yo ya no vamos a estar aquí. Me motivan sus amenes. Entonces usted, ¿verdad?, la iglesia de Cristo ya no va a estar en la tierra cuando el anticristo aparezca. Entonces todavía no ha aparecido. Amén. Lo que está ahorita es el espíritu del anticristo. El anticristo hombre, según Daniel capítulo 7, va a pelear contra la nación de Israel. Vamos a ver las características de cómo un cristiano puede saber cuando el espíritu del anticristo se mueve en el lugar donde él está. Segunda de Juan capítulo 1, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Les he contado varias veces, ¿verdad?, que hubo una persona que viene, creo que es de Puebla, que anda haciendo trabajos en los negocios, ¿verdad?, aquí en Pinotepa, y anda diciéndole a los hermanos, ya no hay necesidad de reunirnos en la iglesia, ya no hay que hacer culto a Dios, usted ya no necesita ir a la iglesia. Y a unos hermanos de la iglesia les fue a decir eso. Y entonces, ¿cuál es la base de él? Muestra en el libro de Romanos, creo que es, ¿verdad?, en el capítulo 13, donde dice, y todos preséntense, ¿verdad?, en sacrificio vivo, agradable a Dios, y ustedes son el culto racional a Él. Entonces él todo eso lo tuerce, ¿verdad?, engaña a la gente y le dice, mire, aquí dice la Biblia que el culto ya no está en la iglesia, que el culto es usted. Usted ya no necesita ir a la iglesia. Y tristemente, ¿verdad?, esos hermanos fueron engañados y me dijeron, pastor, ya no vamos a ir a la iglesia porque mejor aquí en nuestra casa, nosotros seguimos creyendo en Dios, nosotros seguimos confiando en Él, aquí nosotros leemos nuestra Biblia y aquí nosotros estamos calidad. No, dice la Biblia, van a venir muchos engañadores que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Le pinten a usted de la manera más bonita que le pinten a Dios, de la manera más bonita que le pinten al Espíritu Santo. Si alguien nega a Jesucristo, dice la Biblia, este es un engañador. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que alguien no viene de parte de Dios? Entonces, hay un montón de personas que andan tocando las puertas de las casas, ¿verdad? Y antes ellos se presentaban
como un grupo de creyentes. Ahora también se dicen cristianos. Los mormones dicen que son cristianos, ¿verdad? Y al líder, así se le llamaba, al líder, ya no se le llama líder en los mormones, ahora también le llaman pastor. Están copiando todo esto para confundir a la gente, para decir, mire, todo es igual, no hay ningún problema, todo es igual. Hay muchas personas que me dicen, es que me fue a visitar un pastor y me dijo que yo puedo ir a su iglesia y que también puedo ir a la iglesia de él. Eso es una mentira. Cada uno tiene que tener su propia iglesia y cada uno debe dar cuentas delante de su pastor. Entonces, usted, ¿verdad? Como iglesia, siempre les he dicho, tiene prohibido andar invitando a cristianos de otras iglesias. ¿Amén, iglesia? Deje a cada cristiano en su iglesia y honre y respete, por favor, a cada pastor. Amén. ¿Sí está conmigo hasta ahí? Pero también cuando a usted lo vayan a invitar, ¿verdad? Usted también dígale, ¿sabe qué? No me venga a invitar. Yo ya soy cristiano, ya tengo mi iglesia y ya tengo mi pastor. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. Va a haber gente, engañadores que se van a levantar, ¿verdad? Y eso también está profetizado. Lo vamos a ver más adelante. Van a decir, ya no hay necesidad de casarse. Usted puede vivir con quien usted quiera en unión libre. Ya no hay necesidad de bautizarse. Ya no hay necesidad de ofrendar. Ya no hay necesidad de diezmar. Porque eso es lo que dice la Biblia. Van a detener en el templo la ofrenda, ¿verdad? Y el bautismo en agua, el matrimonio. Van a detener todo eso. Entonces la gente va a decir, con que yo crea en Dios y viva una vida bien, con eso es suficiente y me voy al cielo. No importa si no honro a Dios, si no obedezco a Dios, con que viva una vida bien. No le hago mal a nadie, no le hago daño a nadie, así yo estoy bien. Dice la Biblia que esto es un espíritu que está engañando a la iglesia. Amén. Entonces, le voy a dar 4 características. Número 1, niegan que Cristo ha venido en carne, ¿verdad? ¿Cómo usted puede identificar que una persona está siendo influida por el espíritu, ¿verdad?, del anticristo? Número 1, niegan que Cristo ha venido en carne. Número 2, que Jesús no es el Hijo de Dios y también niegan al Padre. Primera de Juan, capítulo 2, verso 22, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús? Es que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Mira, aquí la palabra de Dios lo dice. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Entonces, dos maneras, ¿verdad? Como una persona la podemos identificar que tiene un espíritu del anticristo, niegan que Cristo ha venido en carne, que Jesús no es el Hijo de Dios y niegan al Padre. Número 3, que Jesús no es Dios. Una cosa es que Jesús sea el Hijo de Dios y otra cosa es que Jesús sea Dios. Y número 4, salieron de nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque usted los va a ver con una Biblia abajo del brazo, usted los va a ver que ellos iban a la iglesia, usted los va a ver con un montón de cosas, ¿verdad?, que parece que fueran cristianos. Amén. Parece que fueran cristianos. Todo cristiano, escúcheme bien esto, todo cristiano que divide una iglesia, ese cristiano carga con una grandísima maldición sobre sus hombros. Y peor si se autonombra pastor y dice, vámonos de aquí, vénganse ustedes 20 conmigo. El pastor ya está mal, aquí todos están mal, aquí esta iglesia está mal, vénganse para acá todos. Ahí esas hermanas están mal, los hermanos están mal. Vénganse mejor acá todos nosotros. Aquí en mi garaje, mire, aquí en mi local, aquí rentamos y aquí nosotros ponemos nuestra iglesia. Y hay muchísima gente así. Amén. Y entonces ellos dicen, bueno, yo voy a ser su pastor. Ahora sí que yo voy a ser su pastor y nada les faltará. Solo eso les falta decir, ¿verdad? Entonces aquí vamos a estar nosotros y yo les voy a enseñar el verdadero evangelio. Entonces toda persona que divide una iglesia carga una grandísima maldición sobre sus hombros. Y todos aquellos que lo siguen van siempre a ver maldición en su hogar. ¿Sabe cuántas iglesias hay en Pinotepa que han sido divisiones de iglesias? De personas que solo se ponen como pastores, que no tienen ningún reconocimiento pastoral. Siempre les he dicho, ¿verdad? La iglesia que más divisiones han salido de la iglesia de Fuente de Amor. Dios bendiga al pastor Javier. Amén. Y hay muchísima gente hablando en contra de él. Entonces, cuando empezó el cristianismo en todo Pinotepa, empezó con él, con su familia. Él es un padre de fe en este lugar.
Entonces mucha gente, ¿verdad?, dice, no, el pastor está mal y la iglesia está mal, mejor vénganse ustedes conmigo. Y se van, allá ponen su iglesia y allá comienzan. En Pinotepa hay un total de 23 a 24 iglesias cristianas. De esas 20 y tantas iglesias cristianas, solo hay 4 iglesias que están en orden. Todas las demás iglesias son iglesias que se han levantado a través de divisiones. Si usted sigue una iglesia o un pastor así, usted está siguiendo un espíritu de división. No le sea raro el día que ese pastor, usted le diga, pastor, tengo problemas con mi esposo, y le diga, sepárese, déjelo, sepárese ya, déjelo, y también le vaya usted a dividir su hogar. Amén. Amén, ¿sí está conmigo todavía? Entonces la Biblia dice, tenemos nosotros que guardarnos y cuidarnos de todo eso. Por eso insisto, usted debe de tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿A quién usted le está diciendo bienvenido en su casa? Hay cristianos que dicen, yo a todos los que me vengan a hablar de Dios en la casa, yo les digo que pasen. Yo los invito a todos y les pongo una así y les digo que pasen. Dice la Biblia, si tú haces eso, te haces partícipe de los pecados de ellos. A ellos dicen, ni bienvenidos les digáis en casa. ¿A quién? A todas estas personas que se dicen cristianos, como dice ahí la palabra de Dios, salieron de nosotros. Y lo único que andan haciendo es engañando personas, engañando cristianos. Entonces la iglesia de Cristo tiene que estar preparada para todo esto. ¿Qué es lo que debe de hacer la iglesia de Cristo? Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 28, nos da la respuesta. Vaya conmigo ahí, por favor. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia de Cristo? Permaneced en Cristo, para que cuando se manifieste el espíritu del anticristo, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando sea la venida de Cristo, ¿verdad? El apóstol Juan aquí se refiere a que no vaya a pasar, ¿verdad? Que imagínense que estamos todos aquí en culto y el pastor nunca quiso consagrarse bien a Dios. Y suena la última trompeta y todos ustedes se van y yo me quedé aquí. Dios me guarde de eso. Amén. A eso es a lo que se refiere la Biblia. Cada uno póngase en el ejemplo. Si usted dice, ¿verdad? Yo vengo a la iglesia, pero a medias. ¿Cuántos vieron ahorita el tráiler de la película que vamos a presentar en unos días más? La película empieza con una conversación así, entre un cristiano tibio, un cristiano frío, un cristiano caliente. Esa es la pregunta que la mujer le hace, ¿verdad? La abuelita le hace. Y dice, no, yo creo que estoy en el medio. Yo así tibio, ¿verdad? Y así hay mucho cristiano. Usted le dice, hermano, ¿usted en su vida espiritual cómo está? ¿Así en fuego de Dios o está frío? Yo creo que a la mitad, hermano. Ni tan caliente, ni tan frío. Empatados, ahí en el cero, ahí estoy yo a la mitad. Y hay mucho cristiano que vive una vida cristiana así. Dios le guarde y le libre a usted de tener una vida así. Amén. Con todo este mover en el mundo del anticristo, lo que la iglesia debe de hacer es permanecer firme en Cristo. No importa, y lo digo, ¿verdad?, con temor y temblor, no importa si el gobierno dice, hermanos, ahora es legal la marihuana. Entonces, ¿va a llegar usted bien marihuano al culto? Va a decir, no, pues es que es permitido. La ley lo permite y la Biblia dice que yo me debo sujetar a todas las autoridades porque son puestas por Dios. Y si la ley dice que es permitido, ¿verdad?, el matrimonio entre homosexuales, entre lesbianas, pues entonces también. Fíjese bien, ¿qué es una de las cosas que los homosexuales pelean? Que los pastores los casemos. Y si usted no casa un matrimonio homosexual, usted está infringiendo la ley y lo pueden meter preso. A muchos pastores en Estados Unidos están haciendo lo mismo. Hubo un negocio de años, 25 años tenía una familia con una pastelería en una ciudad de Estados Unidos. Y llegó, ¿verdad?, un matrimonio ahí, una pareja, de homosexuales, y dijeron, nos vamos a casar y queremos que ustedes nos hagan el pastel. Y entonces muchos cristianos dicen, no, pues es dinero, no hay ningún problema que yo les venda a los homosexuales, ahí ellos y su vida. Como les he dicho, usted dice, ¿verdad?, yo voy al salón de belleza con mi amiga, y es un homosexual el que está ahí.
Y hasta amiga le dice. Ahí que ella me corte las puntas. Es que solo ella me le sabe al pelo, pastor. Si no, me salen urzuelas. Ojalá y le salgan hasta piojos para que deje de ir ahí. Amén. Entonces ellos se negaron a venderle su pastel a esta pareja de homosexuales. Y ellos fueron y los demandaron. Cerraron la pastelería. Toda esa familia se quedó sin trabajo. Y al dueño de la pastelería lo tienen preso hasta el día de hoy. Solo por no querer aceptar algo, ¿verdad? Que la Biblia dice que no. Cualquier cristiano en una vida tibia dice, no hay problema, es dinero. La Biblia dice que ahí después Dios lo santifica. Sí, a ver, ¿usted cómo lo quiere? Color blanco y con florecitas, y le vende el pastel. Entonces él decía, al hacer yo esto, estoy negando a Dios y estoy aceptando esto como algo correcto. Él no los iba a casar, solo les iba a vender un pastel. Amén. Entonces yo quiero que usted tiene su negocio propio, tenga cuidado, porque usted participa de todo eso. Amén. Te dice, pastor, mire, yo le vendo lo que usted quiera, yo le vendo de comer a unas personas que yo sé que esas personas, ¿verdad? Obtienen su dinero de una manera mal habida. El dinero bien que usted está ganando, lo está contaminando con todo eso. Y lo único que hace es abrir puertas a un espíritu, ¿verdad?, del anticristo en su familia y hasta en su negocio. Y nosotros tenemos que tener cuidado de esto. Tenemos que permanecer en él. Eclesiastés capítulo 9, verso 8. Este es un pasaje que usted tiene que tener muy identificado en su Biblia. En todo tiempo, diga conmigo, en todo tiempo. Una vez más, en todo tiempo. Voltéeme a ver, porque muchos dicen, ay, pastores, que ahora estamos en tiempos diferentes, ahora la cosa es más moderna, en pleno siglo XXI, tenemos que tener la mente más abierta, pastor. No. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Esto significa, ten una vida de santidad. Y nunca falte el ungüento, el aceite, el Espíritu Santo sobre tu cabeza. Piensa bien las cosas antes de hacerlas. Piensa bien qué es lo que Dios, qué es lo que el Espíritu Santo te está diciendo. El anticristo quiere levantar una iglesia sin Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús profetizó. Jesús dijo, cuando sonó, ¿verdad?, el anuncio de que el novio venía, las 10 vírgenes insensatas, ¿verdad?, no tenían aceite. Eran iglesias cristianas que nunca le dieron lugar al Espíritu Santo. No importa si no hay una comunión con el Espíritu Santo. Con que vivamos una vida religiosa está bien. Hay que venir nada más al culto, hay que hacer nuestras buenas obras y ya con eso, hermanos. No, usted tiene que tener una vida, ¿verdad?, con vestidura blanca, que es una vida en santidad, y tener el aceite del Espíritu Santo. Que cuando escuchemos que el novio viene por la iglesia, usted y yo seamos de las 5 vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas. Que tenían aceite en sus lámparas. Mire, ahorita a lo mejor usted puede recibir burlas de que usted es un santurrón, un cuadrado, un anticuado, un aleluya, un pandereto y todo lo demás que quieran decirle. Permaneced, dice ahí, hijitos míos, permaneced en él. Amén. No niegue su fe por la burla de otra persona. No niegue su fe porque ¿qué van a decir los demás? Permanezca en Cristo. Tenga siempre sus vestiduras limpias. Amén. La batalla que la iglesia hace es delante del espíritu del anticristo. El anticristo tendrá poder sobre un reino. Y las naciones que se encuentren en ese reino son las que serán marcadas con el número del anticristo. No todo el mundo como siempre se ha creído, ¿verdad? La Biblia, ahorita lo vamos a ver, que la Biblia dice que el anticristo va a salir, ¿verdad?, de 10 naciones y que con esas 10 naciones, adentro de esas 10 naciones, va a establecer el imperio del anticristo, el reino del anticristo. Y en esas 10 naciones se les va a obligar a todos a ser marcados con la marca de la bestia. Es lo que está pasando ahorita con los musulmanes.
¿verdad? Todo el que no quiera negar su fe, tienen dos opciones: o salen huyendo del país o son decapitados. Bueno, ya ni los decapitan, los están maltratando de una manera horrible, ¿verdad? De una manera horrorosa. Están agarrando a los hijos de las familias diciéndole: niega a Cristo. No lo niegan y matan a un hijo. Niegas a Cristo, no lo niegan y matan a otro hijo. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Amén. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos revela? Esto anótelo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Que estas 10 naciones, 5 naciones van a ser europeas y 5 naciones del Medio Oriente. ¿Usted le ve cara de europeo al que está a su lado? ¿Verdad que no? Entonces dígale: no vas, no cuentas, no te apuntes. Entonces hay gente, ¿verdad?, que dice: no, pues hasta acá nos va a llegar, tenemos que ser marcados, ¿verdad?, con eso. No, va a haber un control sobre el mundo a través de estas 10 naciones, pero en realidad es dentro de estas 10 naciones donde van la gente a estar siendo marcada con la marca del anticristo. Entonces hay muchas naciones en el tiempo del anticristo que no se van a someter a él. ¿No ha visto usted que hay presidentes, que hay gobernantes que están entregando su ciudad y su país a Cristo? Y esa gente va a permanecer fiel, va a permanecer íntegra. Ese es el remanente de Dios siempre. Siempre debe de haber, en todo tiempo, dice la Escritura, un remanente de Dios. Entonces van a haber naciones que van a decir: no importa, si no nos quieren mandar producto, no nos quieren mandar petróleo, no nos quieren mandar esto, no importa. Nosotros no vamos a aceptar esa marca y no vamos a negar a Jesús como nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 13, verso 1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Este pasaje ya lo habíamos leído. Lo que quiero que vea, ¿verdad? Dice que tenía 7 cabezas. Diga conmigo: 7 cabezas. Estas 7 cabezas son 7 imperios. 6 de ellos ya han existido y el que está por aparecer es el imperio del anticristo. Número 1, el imperio asirio. Número 2, el imperio de los egipcios. Número 3, el imperio de Babilonia. Número 4, el imperio de los medo-persa. Número 5, el imperio de Grecia. Y el último que hubo, el imperio de los romanos. Entonces son 6 cabezas, amén. Pero la profecía dice que deben de aparecer 7 cabezas, 7 imperios. Entonces este número 7, ¿verdad?, es el imperio del anticristo. Usted agréguele ahí, ¿verdad?, número 7, imperio del anticristo. Estas son las 7 cabezas con las cuales aparece esta bestia, que es el personaje del anticristo, de sobre el mar. Entonces, ¿qué es lo que la profecía nos muestra en este pasaje? Que van a ver sobre la cabeza del anticristo 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos? Cada cuerno representa a una nación. Mire, sería muy osado dar el nombre de cada una de esas naciones, porque la Biblia no dice nada claro. Hay profecías que muestran cuáles podrían ser, pero insisto, sería muy osado el decir. Lo que sí le puedo asegurar, ¿verdad?, por lo que la profecía dice, donde se va a llevar a cabo la batalla del Armagedón, es que 2 de esas naciones, ¿verdad?, del Medio Oriente van a ser Irán e Irak. ¿Van a ser cuáles? Irán e Irak. Ahorita le voy a decir por qué. Ahora, Daniel capítulo 7, verso 7. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia. Mire, estamos leyendo lo mismo. Daniel llama al anticristo la 4ª bestia y Juan en Apocalipsis lo llama la bestia. Amén. Por eso le digo, ¿verdad?, cuando se habla del anticristo, de la bestia, de la 4ª bestia, se está hablando del mismo personaje. Daniel capítulo 7. Después de esto miraba yo, dice, en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. Diga conmigo: fuerte. La cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos? 10. Verso 8.
Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. ¿Cuántos cuernos fueron arrancados? 3. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel está diciendo la misma profecía, ¿verdad?, que está diciendo el apóstol Juan. Daniel está contando, ¿verdad? A Daniel se le está revelando también la aparición, ¿verdad?, del anticristo. Pero Daniel nos cuenta algo que Juan no nos cuenta, ¿verdad? Juan dice, vi en su cabeza 10 cuernos. Daniel dice, de estos 10 cuernos salió un cuerno más pequeño. Este es el anticristo. De estas 10 naciones salió un hombre. Amén. Dice, y este hombre, ¿verdad?, destruyó 3 naciones. ¿Cuántas naciones? Destruyó 3 cuernos, dice ahí, 3 naciones. Y entonces él se sumó a las 7 que quedaban. Con él vienen a ser 8. ¿Cuántas? 8. Vienen a ser 8 naciones que van a formar el imperio del anticristo. Amén. Esto significa, ¿verdad?, que este cuerno no será el poder de una nación, será el poder de un hombre. Cuando dice ahí que este cuerno era más pequeño, ¿verdad?, se está refiriendo a que no va a ser toda una nación, sino que va a ser un hombre el que va a influir. Amén. En el libro de Daniel, ¿verdad?, vemos la explicación de esta profecía. Entonces, primero, ¿verdad?, le quiero mostrar la profecía de Juan, la profecía de Daniel, y el mismo libro de Daniel la explica. Vaya conmigo ahí a Daniel capítulo 7, verso 23. Dijo así, la cuarta bestia será como un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos, ¿sabe qué significa estas 3 cosas? Devorará, trillará y despedazará. Significa que va a dejar a naciones sin alimento, que va a destruir a naciones militarmente y que va a destruir naciones políticamente. ¿Cuál es la forma como él va a destruir a otras naciones militarmente, políticamente y va a dejarlos sin alimento? Esto es lo que va a hacer esta cuarta bestia. Verso 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿Cuántos reyes? Y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Lo que le acabo de explicar. Verso 25, aquí ponga mucha atención. Y hablará palabras contra él, Altísimo. ¿Hablará palabras contra quién? ¿Se acuerda que el nombre de él es, verdad, blasfemo y engañador? El nombre del anticristo. Entonces dice la Biblia que este cuerno pequeño le van a dar ojos y le van a dar boca. ¿Sabe qué significa eso? Que va a tener influencia a nivel de naciones. Que lo que él diga, la gente lo va a tomar en cuenta. Mire, dicho sea de paso, ¿verdad? Quítese esa mentira, ¿verdad?, de creer que el anticristo va a ser el Papa. Y no lo defiendo, ¿verdad? El Señor ahí, él va a dar cuenta de lo que él hace delante de Dios. Pero eso es una mentira, creer que él va a ser. Amén. Entonces, no va a salir el anticristo de ahí. Ahora, esto es importante. Él va a tener palabra, va a tener voz sobre las naciones para venir y decir cosas blasfemas, ¿verdad? ¿Dónde está el verso? Pónganme el verso 25. Y hablará, dice, palabras contra, el Altísimo. Entonces, ¿quién es el Altísimo? El Altísimo es Dios. Amén. El Altísimo es Jesucristo. Entonces Jesucristo es el Altísimo. Dice la Biblia, a Él se le puso en el lugar más alto. Más alto. No hay persona, ¿verdad? Se le subió a lo sublime. Él tiene el lugar más alto, Jesucristo. Y Él va a hablar palabras en contra de Jesucristo. Va a hablar palabras, ¿verdad?, en contra de él. Va a decir que Jesucristo... Yo les decía ahorita a los hermanos de la clase, ¿verdad?, que he escuchado personas decir que Jesucristo era homosexual. Imagínense usted qué aberración tan grande. Dicen que Jesucristo tenía un amorío con Juan. Por eso Juan dice ahí en su libro que él se recostaba sobre su pecho. Y dice ahí Juan, ¿verdad?, y él dice, y yo era el discípulo que él más amó. Y entonces ellos dicen que ese amor era un amor sexual que había entre Jesús y el apóstol Juan.
Después dijeron, ¿verdad?, que Jesús vivió con María Magdalena, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, las influye, son influenciadas por el espíritu del anticristo. Cuando venga el personaje del anticristo, él va a darle más fuerza a todo esto. Va a decir, Jesús no es Dios. Están equivocados, y va a empezar a decir un montón de maldiciones en contra de él. Dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy, ¿verdad?, con los judíos. Ahora, póngame atención a esto. Este libro de Daniel se escribió aproximadamente 800 años antes que el apóstol Juan escribiera el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos años? 800 años antes que el apóstol Juan escribiera el libro del Apocalipsis, se escribió el libro de Daniel. Más o menos 700 años antes de que apareciera la iglesia. En la Biblia, el apóstol Pablo llama a la iglesia los santos de Cristo. Pero aquí en el libro de Daniel dice, y quebrará a los santos del Altísimo. No se está refiriendo a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana ni existía en ese tiempo. Por eso es que dice aquí, el anticristo va a tener una guerra contra el pueblo de los judíos. Ellos son la nación santa y el pueblo de Dios. Dice ahí, los quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Pensará en cambiar qué? Los tiempos y la ley. Va a decir, hermano, ya no estamos en tiempo de estar obedeciendo a Dios, por favor. Ya podemos vivir y hacer lo que nosotros queramos. Hay muchísimos hombres el día de hoy atrás de un púlpito predicando para sus propios deleites. Yo les decía a los hermanos, ¿verdad? Pastor, ¿usted cree en la prosperidad? Sí, en la prosperidad que comienza en el alma del hombre, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero hay gente que predica de prosperidad solo del dinero. Entonces eso no es bíblico. Amén. Entonces toman pasajes de la Biblia donde dice que Dios nos va a bendecir. Sí, Dios nos va a bendecir, pero primero Dios necesita prosperar tu alma. Dios necesita liberar tu alma. Dios necesita sanar tu vida, cambiar y transformar tu vida, tu hogar. A Dios le interesa más tu alma que tu bolsillo. Amén. Entonces eso nosotros lo tenemos que tener muy claro. Y dice el final de los versos. Mire, póngame mucha atención, por favor, si usted me ha ido siguiendo en toda esta conferencia, ¿verdad? Aquí al final dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo. Diga conmigo tiempo. Otra vez, diga tiempo. Ahora dice tiempos en plural, 2 tiempos y medio tiempo. Entonces ahí tenemos 3 y medio. Tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto dijimos que había durado el ministerio de Jesucristo? 3 años y medio. ¿Cuánto va a durar el tiempo del anticristo? 3 años y medio. Entonces, ¿por qué me atrevo a decirle que el anticristo no puede ser ningún viejito que se siente en una silla papal? Porque Jesucristo no salió en su ministerio a los 60, 70 ni 80 años. ¿Amén? ¿A los cuántos años comenzó Jesús su ministerio? Aproximadamente esta va a ser la edad que va a tener el anticristo. Entendamos que el anticristo es una copia negativa de lo que realmente y verdaderamente fue Jesucristo. Va a ser un hombre que va a influir. Amén. Entonces va a ser una persona que aproximadamente va a estar entre esta edad. La Biblia dice, la última semana de las 70 semanas de Daniel va a durar 7 años. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. 3 años y medio donde toma fuerza el falso profeta. 3 años y medio donde toma fuerza el falso profeta. 3 años y medio donde se va a levantar una estatua y que toda la gente adore esa estatua. Y después de esos 3 años y medio vienen 3 años y medio de gran tribulación. Amén. Donde va a surgir el anticristo. Y su reinado va a durar 3 años y medio. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. 3 años y medio va a durar el reinado del anticristo. ¿Cuáles van a ser esos 3 años y medio? Los 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, le insisto, no es el tema ahorita, ¿verdad? Sobre las 70 semanas de Daniel. Muy probablemente más adelante veamos esa enseñanza.
pero lo que quiero que usted entienda es que la última semana de Daniel, ¿verdad? Es la semana esa semana dura 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Y ahí es donde va a aparecer el anticristo. Amén. Entonces, siguiendo este punto de Daniel capítulo 7, el anticristo se va a levantar del Medio Oriente. ¿De dónde se va a levantar? Del Medio Oriente, ¿verdad? Esa es la revelación que nos da la Biblia en lo que acabamos de leer en el libro de Daniel. Habrán, ¿verdad?, unos que volverán a levantarse. Las 4 bestias que vio Juan, ¿verdad?, y que también vio Daniel, nos dan también esta revelación. Daniel capítulo 7, ya vamos terminando, dice: Daniel dijo: miraba yo en medio de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias. ¿Cuántas bestias? Diferentes la una de la otra. Mire, estas son 4 bestias. Como le dije hace un momento, al anticristo se le llama la 4ª bestia, no las 4 bestias. La 4ª bestia. Amén. Verso 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león. Esto anótelo, porque ahorita lo vamos a ver a detalle. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alza de un costado más que del otro. Tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. ¿Tenía en su boca qué? 3 costillas. Mire, esta bestia, ¿verdad?, que también es un personaje que va a estar sobre una nación, va a tener a su lado 3 grandes mujeres de influencia. Y hablamos de presidentas de naciones. Entonces, el original griego de esta escritura es la misma palabra que aparece cuando dice: y Eva fue tomada de la costilla de Adán. Y dice que este hombre va a tener entre sus dientes 3 costillas. ¿3 qué? 3 costillas. Seguimos ahí, verso 6. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo. Llevamos 3: oso, león y leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Apocalipsis 13:1. Seguimos leyendo. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Fíjese bien, el apóstol Juan nos da la misma revelación que tuvo el profeta Daniel. Verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono en grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. ¿A quién adoraron? A Satanás, ¿verdad? Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Amén. ¿Sabe cuál es una de las aberraciones más terribles que he escuchado ahorita? Decir, ¿verdad?, a personas que Dios es el Dios de los gays. Y levantan una iglesia y ponen un pastor gays y vengan todos los gays a este lugar.
Y no sé si usted lo ha visto en las noticias o a través, ¿verdad?, de las redes sociales en internet. Personas, ¿verdad?, pidiendo espacios en las televisoras de las naciones para decir: Dios es el Dios de los gays. Dios ama a los gays. Amén. A eso es a lo que se refiere la profecía, que el espíritu del anticristo va a llevar a mucha gente a decir cosas blasfemas en contra de Dios, a usar el nombre de Dios para empezar a decir todo este tipo de aberraciones, para decir todo esto. Gente, insisto, que anda matando a otras personas y dicen: esto lo hacemos en nombre de Dios. Eso es de lo cual la iglesia se tiene que cuidar. Aproximadamente, como le dije, han pasado 700 a 800 años desde Daniel hasta el apóstol Juan, y los dos tienen la misma revelación, donde dicen, ¿verdad?, que va a haber un surgimiento de 4, ¿verdad?, imperios, de donde va a salir el anticristo. Estos son: número 1, el leopardo. Representa, si me lo ponen ahí por favor, el leopardo, ¿verdad?, representa a Grecia. Actualmente Grecia y Roma se están levantando como la Unión Europea. Cuando usted escucha hablar de la Unión Europea en las naciones, se refieren a Grecia y se refieren a Roma. Hace un momento vimos que los últimos 2 imperios fue el imperio de Grecia y el imperio de Roma. Estos quedaron como naciones, ya no como un imperio, ya no tienen un control sobre el mundo como tenían antes. Son naciones que están uniendo sus fuerzas, ¿verdad? Y de ahí se va a levantar en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Dice ahí el imperio del leopardo. Número 2, el del oso. El del oso es Babilonia, actualmente la nación de Irak. ¿La nación de qué? De Irak. Número 3, el león, ¿verdad? Es el imperio de los medo-persa, actualmente la nación de Irán. Y número 4, ¿verdad? Dice ahí que el número 4 es una gran y terrible bestia, ¿verdad? Dice ahí que tenía forma de un dragón. Entonces, ahí no le hemos puesto, ¿verdad?, dónde está ese lugar, porque de ahí es donde va a nacer el imperio del anticristo. De esta manera, concluimos que el anticristo va a salir de entre la nación de Irak e Irán. Ahora, ¿por qué es importante, ¿verdad?, poner nuestra vista, nuestros ojos en todo lo que pasa en Irak? Mirar hacia ese lugar, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben que ahí fue donde comenzó todo? Miren, muchos de ustedes, la mayoría, ¿verdad?, a lo mejor no saben que cuando Dios puso el Edén en la tierra, el Edén estaba puesto en este lugar, en Irak. Ahí fue donde comenzó la historia de la raza humana. Ahí fue donde fue formado Adán y donde fue formada Eva. Ahí en Irak estaba, ¿verdad?, el huerto del Edén. El huerto del Edén era bañado por 4 ríos. 2 de ellos desaparecieron y 2 de ellos todavía están y permanecen: el río Tigris y el río Éufrates. ¿Dónde están estos 2 ríos? Están en la nación de Irak. Ahí en Irak es donde comenzó la historia humana, ¿verdad? Dice la Biblia que del Irak, ahí sale el río Tigris, el río Éufrates, que bañan, ¿verdad?, suplen a este lugar, ¿verdad?, de agua. Déjeme decirle que el 65% del petróleo mundial, ¿verdad?, es tomado de Irak, la nación más rica, ¿verdad?, en petróleo que hay. Y esto es ¿por qué es importante? Porque el petróleo va a ser una de las maneras de poder controlar a las demás naciones a futuro. Entonces, ¿verdad?, ahí en Irak fue el lugar donde el diablo hizo caer a los hombres, hizo caer a Eva, hizo caer a Adán, donde el diablo le abrió la puerta de la maldad a este mundo. Y también, ¿verdad?, se supone, ¿verdad?, se cree que de ahí es donde va a ser el origen también del anticristo. De ahí, del lugar de Irak, también, ¿verdad?, Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos a la tierra que él le prometió, ¿verdad?, a Abraham. Ahí mismo en Irak se construyó la Torre Babel.
Y ahí mismo fue donde se levantó el imperio de Babilonia, donde estuvo cautivo Daniel y donde le fue mostrado a Daniel toda esta profecía del anticristo. Amén. El anticristo subirá del abismo. Hay un lugar abajo de la tierra llamado abismo. Sí se dio cuenta que en lo que leímos en Daniel y en Apocalipsis dice, y vi, dice, ¿verdad?, subir en el mar del abismo. Amén. Entonces, ¿cuál es la cárcel, verdad? Mire, yo quiero, ¿verdad?, pedirle aquí que usted pueda tener cuidado en esto. El agua, ¿verdad?, simboliza una cárcel para todos los demonios. El agua simboliza una cárcel para todos los demonios. La Biblia dice que cuando Jesús libera al endemoniado gadareno, ¿verdad?, dice que estos pidieron no ser enviados al abismo. Amén. No ser enviados al abismo. Insisto, ¿dónde está el abismo? Según Daniel 7 y Apocalipsis capítulo 13, está abajo del mar. Y dice la Biblia que ellos pidieron ser enviados a unos cerdos, y aún así, aunque les permitieron entrar en esos cerdos, los cerdos se precipitaron todos en un barranco sobre el mar. ¿Sobre qué? Sobre el mar. Entonces, las aguas representan vida para el cristiano, pero representan una cárcel para los demonios. ¿Por qué hay mucho cristiano que no se quiere bautizar? Porque es influenciado por demonios que le dicen que no se bautizan. Ningún cristiano sale endemoniado después del bautismo. Ningún cristiano. Entonces hay un montón de gente, ¿verdad?, que dice, yo soy cristiano, aleluya, tengo 10 años de conocer al Señor, y no se han bautizado en agua. Y cuando usted ve su vida, tienen en su vida, ¿verdad?, un desorden y un montón de influencia de espíritus y demonios en ellos. No, tú no te bautices, le dicen, ¿verdad?, los demonios a otro. Tú ya te bautizaste de pequeñito, cuando eras bebé, tus papás te bautizaron. No, el bautismo es para gente adulta, gente que es consciente de la decisión que está tomando. No hay ningún pasaje bíblico para decir a los niños se les tiene que bautizar. Eso es antibíblico. Entonces, esto es lo que el espíritu del anticristo empieza a enseñar, que vayamos en contra de todo, ¿verdad?, lo que representa Jesús. Amén. Entonces, este hombre, ¿verdad?, el anticristo va a ser un hombre nacido de mujer y de hombre también. Jesús fue un hombre nacido de mujer y Espíritu Santo. Amén. De mujer y ¿qué? Espíritu Santo. Todos los hombres traemos, ¿verdad?, una herencia pecaminosa que nos heredó Adán y Eva. Ahora, ¿en quién predomina la herencia? Predomina en el hombre. El hombre, ¿verdad?, es el que tiene, ¿verdad?, si el bebé que van a tener va a ser niño o va a ser niña. Está en el hombre. La mujer, ¿verdad?, tiene un óvulo, tiene una cápsula, un huevito, un lugar donde ahí se desarrolla, ¿verdad?, el bebé. Pero ¿quién tiene, verdad, a la persona? Es el hombre. Quien tiene al niño o a la niña es el hombre. Espero estarme dando a entender. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Entonces, si Jesús hubiera venido a través de un padre hombre, el Espíritu Santo hubiera puesto, ¿verdad?, esa esperma divina, la hubiera puesto en un hombre, y ese hombre hubiera, ¿verdad?, puesto ese esperma sobre una mujer, entonces Jesús hubiera nacido con una herencia pecaminosa, por lo cual él no era perfecto y no podía ser aceptado como el sacrificio para el perdón de pecados de toda la humanidad. Amén. Esa es una de las más grandes señales de poder saber cuando alguien que se proclame el anticristo le demuestren que tiene un papá hombre humano, una mamá mujer, ¿verdad?, humana, para poder decir, no puedes tú ser el anticristo. No puedes tú, ser Cristo. Tú eres, pero él, anticristo, no Cristo. Amén. Termino leyendo Daniel capítulo 7, verso 25 al 27. Pastor, ya vimos todo, cómo se va a revelar el anticristo, cómo el espíritu del anticristo ahorita se está moviendo en contra de la iglesia, cómo la iglesia debe de pelear la buena batalla contra el espíritu del anticristo. Todo eso ya lo vimos, nos quedó claro, pero ahora, ¿qué es lo que va a pasar con este anticristo? Daniel capítulo 7, verso 25 al 27 dice, y hablará palabras contra el Altísimo
y los santos del Altísimo. Quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esto es lo que va a hacer el anticristo. Amén. Verso 26. Pero se sentará el juez. ¿Quién es el juez del trono blanco? Dios. Se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ese va a ser su final. Verso 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. ¿Cuántos damos un gloria a Dios por esto? Entonces, este es el fin del anticristo y el futuro de la iglesia cristiana. Este es el futuro de la iglesia cristiana. Dominar, ¿verdad? Reinar sobre las naciones cuando Dios, el juez, tome su trono blanco. Ahorita nosotros vivimos bajo un tiempo de gracia. Ahorita dice la Biblia, dice el apóstol Juan, y vi a Dios sentarse en su trono blanco y juzgar a todas las naciones, ¿verdad? Dios ahorita está como un Dios paciente, tardo para la ira, misericordioso, no queriendo que nadie se arrepienta, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted y yo no podemos ver cómo nuestra familia, nuestros familiares están siendo consumidos por un espíritu de anticristo. Están negando su fe, están no queriendo saber nada de Cristo, están queriendo vivir su vida a su manera, vivir con cuanto pecado ellos quieran. Hay gente, ¿verdad?, que dice, bueno, yo puedo tener una esposa y una mujer y otra mujer y los que yo quiera. Puedo casarme las veces que yo quiera y no hay ningún problema. No, no es así. Todo eso es una influencia de un espíritu demoníaco. Ahora, entiéndame esto, el espíritu del anticristo no es un demonio. Como lo leímos, son muchos demonios. Los demonios no son omnipresentes y no pueden estar en todos los lugares. Es un demonio influyendo en cada nación como principado. Es una potestad influyendo en cada cabeza de hogar como potestad. Y es un demonio influyendo en cada persona, ¿verdad?, como demonio individual. Entonces, ¿cuál es el propósito de todos ellos? Es hacer que todo el mundo, bueno, lo leímos, dice toda la tierra, niegue que Jesús vino en forma de hombre. Que Jesús vino en forma de hombre. Ese es, ¿verdad?, el propósito del anticristo. El propósito de la iglesia ahorita no es estarse peleando entre cristianos ni estarse señalando entre cristianos. El propósito de la iglesia ahorita es estar orando, doblando sus rodillas y peleando la buena batalla. ¿Cómo ganamos nuestras batallas? Las ganamos de rodillas. Amén, iglesia. Así es como usted va a ganar las batallas por cualquier influencia demoníaca en su hogar, en su familia. Doble sus rodillas. Le pido, por favor, que la próxima semana que vamos a entrar a esta semana de consagración, de oración y ayuno, usted entre a orar y entre a ayunar, porque dice la Biblia, hay géneros de demonios, de espíritus que no van a salir, no van a huir, sino es a través de la oración y el ayuno. Entonces es importante que la iglesia de Cristo esté preparada para todo esto. Amén y amén.